De eso voy yo a hablar hoy, de esperar. Le quise poner título al mensaje. Dice, esperando el cumplimiento de la promesa. Hay un libro muy famoso que se llama ¿Qué esperar cuando estás esperando? Me acompaña mi vecina Chantel hoy, que precisamente está embarazada. El libro va diciendo la formación del feto semana tras semana. Y yo digo, wow, ahora es muy bueno, porque ahora hay hasta fotos 3D, le sacan a los niños. Antes de que nazca, ya usted sabe, se va a parecer al abuelo, a la abuela, al tío, a la tía. Bueno, en la antigüedad, antes de que existiera todo esto, las personas tenían que esperar el momento, esperar el tiempo, incluso para saber el sexo del niño. Llegado el tiempo, la mamá y el papá sabían si era niña o si era niño. Llegado el tiempo. Ese término lo oímos muchas veces en la palabra. Cuando llegó el tiempo de la siembra, cuando llegó el tiempo de la cosecha. Como les dije, esperando el tiempo de la promesa. En la Biblia nosotros podemos encontrar muchas promesas. Hay quienes la han contado. Más de 3.560 yo puse, porque en algunas partes encontré 1.565, en otras decía 1.570 y algo. Yo dije más de 1.560. Pero cada una de esas promesas, solamente Dios sabe cuáles se van a cumplir en nuestras vidas y en qué tiempo se van a cumplir. Pero mientras nosotros esperamos ese tiempo, ¿qué viene? ¿Qué puede llegar a nuestras vidas? Pueden llegar a muchas cosas. Yo voy a hablar hoy de 3. Desesperación, desánimo y desilusión con pinceladas de enojo. Cuando estamos esperando, a veces nos desesperamos. Dios dice, te voy a hacer esto en su misma palabra, pero qué difícil es para nosotros. Y algo que solemos hacer cuando nos desesperamos es que queremos ayudar al Señor. Vamos a ver Génesis 15. Vamos a estar leyendo muchos pasajes. Génesis 15 y 16 del 1 al 3 primero. En Nueva Traducción Viviente vamos a estar leyendo. Esta historia la conocemos todos, la historia de Sara y Abraham. Dice, el 15 primero, el capítulo 15, por favor. Perfecto. Dice, tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo, y si puedes contar las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió, oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Y el Señor le dijo, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham le presentó todos esos animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo, no partió las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después el Señor dijo a Abraham,
ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaban entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. La tierra que ahora ocupan los ceneos, los cebeseos, los gadmoneos, todo eso feo como decían, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Vamos a dejarlo ahí. Vemos claramente en la lectura que el Señor le hizo varias promesas a Abraham. Le dijo que iba a tener un hijo, le dijo que su descendencia iba a ser grande, que iban a estar oprimidos. Todos conocemos que el pueblo egipcio, el pueblo de Abraham, ¿verdad? El pueblo de Israel estuvo oprimido por 400 años y después fue liberado. Todo tal cual el Señor le dijo. Pero había algo, y era Sara. A veces nosotros decimos, Sara se desesperó. De hecho, yo la estoy usando hoy como un ejemplo de desesperada. Pero vamos a ponernos un momento en los zapatos de Sara y pensar, wow, 10 años esperando, ya ellos medio viejos, porque ellos no tenían 20, ya ellos tenían sus 70 ahí, quizás. Ya ellos medios viejos. Y 10 años que el Señor le dijo, te voy a dar un hijo bueno. ¿Qué pasa? Sara hizo lo que se acostumbraba en la época. En ese tiempo se acostumbraba que los esclavos eran propiedad de los amos y los hijos de ellos eran como hijos de los amos. Fíjense que Abraham primero le dice, bueno, pues el hijo de mi siervo es que va a heredar todo. Sara sencillamente quiso ayudar a Dios. Ayudar a Dios. A veces decimos, wow, como que tengo que darle la manita al Señor. Quizás está muy cansado, quizás tiene muchas cosas, quizás son mucha gente pidiéndole. Déjame yo tratar de adelantar lo mío para que cuando venga Dios a obrar ya esté un poco adelantado. De esto salió Ismael, todos sabemos. Pero ¿qué pasa? Sara hizo sencillamente lo que se acostumbraba en esa época. Tenemos que recordar algo. Las promesas de Dios no están sujetas ni al tiempo ni a los tiempos. Las promesas que Dios nos hace a nosotros están sujetas a su santa y bendita voluntad. Es en el tiempo y a la manera de Dios. Amén a mí misma. Este mensaje, ustedes no se imaginan cómo me ha hablado a mí. Por este tiempo en el que estamos pasando, mucho me habló. Yo espero en el nombre de Jesús que le esté hablando a otras personas, que el arma de doble filo no haya sido solo para acá, sino también para el otro lado. Les decía, Sara hizo lo que se acostumbraba, ¿verdad? Y ella ayudó al Señor, pero el Señor iba a ser como Él quería y cuando Él quisiera. Vamos a continuar leyendo en Génesis 18, del 1,
Génesis 17 del 1 al 8. Vamos a ver qué dice. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré tu Dios. Igualmente como Dios le dijo a Abraham, así mismo fue. De su descendencia salieron reyes, incluso el rey de reyes y señor de señores, que viene de la descendencia de Abraham. Vamos a ver Génesis 18 del 1 al 15. Ahora, por favor, Génesis 18 dice, el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si te agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. Ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásalas y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó, dice yogur en esta versión, es como la leche espesa, ¿verdad? Y leche, cuajada, es que dice en Reina Valera del 60. Y leche junto con la carne asada, y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. ¿Dónde está Sara, tu esposa?, preguntaron los visitantes. Dice, está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de 1 año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿Por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de 1 año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor dijo, no es cierto, sí te reíste. Y yo decía, wow, 10 años. Pero que además la promesa de un hijo, recordemos que al principio fue a Abraham que Dios se la dio. No fue a Sara, pero Sara y Abraham eran esposos y obviamente tenía que ser con ella, pero yo diciendo, seguro que Sara diría, óyeme, pero si es Abraham, bueno, pues va a tener su descendencia con la esclava, no es conmigo. Y en la forma en que Sara cuando escucha esto, yo me lo imagino a ella ahí oyendo que era lo que el esposo estaba hablando con estas personas, se ríe.
porque ya ella, en su entendimiento humano, esa promesa que Dios le hizo no iba a ser posible. Pero como leímos, todo transcurrió exactamente como Dios le hizo. Le dijo, Dios de Abraham, Dios de Isaac. O sea, ellos tuvieron a Isaac. Isaac tuvo a Jacob y Esaú. De ahí las 12 tribus y conocemos el resto de la historia. Pero todo fue exactamente como Dios le dijo, aunque la actitud de Sara originalmente fue alar la promesa a su tiempo, que es lo que nosotros hacemos muchas veces, querer acomodar lo que Dios nos ha dicho a mi tiempo, al momento en que yo entiendo que es cuando Dios lo dispone. Y yo decía, wow, a veces nosotros queremos alar tanto las promesas que incurrimos en un error. Decimos, hay que predicar el evangelio para que el Señor venga pronto. Y dice en Mateo 28, del 19 al 20, que no es por eso que yo tengo que predicar el evangelio, sino que es por mandato bíblico, es en obediencia que yo tengo que hacerlo. Por amor a las almas que se pierden, por dar por gracia lo que por gracia yo he recibido. Porque el mismo Jesucristo dijo en Mateo 24:36, el tiempo solo lo sabe el Señor que está en los cielos, ni siquiera los ángeles. Dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre. Y dice más, dice que por su misericordia es que Él no ha venido. O sea, no es que el Señor retarda la promesa, es que por su misericordia Él no ha venido. Ahora, ese momento, aunque usted y yo no prediquemos, las piedras lo van a hacer. Pero lo debemos hacer por obediencia y para ser parte de esta tremenda promesa, hermanos. Porque qué privilegio y qué bendición que Dios nos utilice a nosotros para ser parte de esa promesa. Segunda de Pedro 3, del 9 al 14, dice, Segunda de Pedro 3, del 9 al 14, dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Eso va a ser, el Señor va a volver de nuevo. Pero no es cuando nosotros entendamos que debe ser. Es cuando Dios establezca, cuando Dios lo disponga. Aprendamos a esperar sin desesperar, como lo hizo el mismo Señor Jesucristo, que no adelantó los hechos, no adelantó. La Biblia registra al Señor Jesucristo una sola vez antes de ejercer su ministerio, y fue cuando tenía 12 años. Antes de eso no vemos al Señor Jesucristo tratando de hacer la cosa, no. Él esperó su tiempo. Aprendamos de su ejemplo. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros mientras estamos esperando, en vez de querer darle la mano al Señor? Primero, prepararnos para ser mejor usados por Él. ¿Por qué? Porque el Señor utiliza mejor a una persona que está preparada. Mantenernos en santidad para no impedir el fluir del Espíritu y congregarnos para no apagarnos. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, no querer estar alando el tiempo del cumplimiento de Dios. Vamos a ver 1 Corintios 15:58, por favor. 1 Corintios 15:58 dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. O sea, mantengámonos en esto, mantengámonos en la obra del Señor, porque recompensa tenemos. La otra cosa que puede llegar a nuestra vida en el tiempo de la espera es el desánimo, abandonar, tirar la toalla. Se nos hace familiar, ¿verdad? Mira, yo veo que a todo el mundo el Señor como que le cumple, menos a mí, yo voy a dejar esto. Esto como que
yo como que oí mal, como que esa parte de la Biblia no es para mí, tirar la toalla. Yo voy a hablar de dos personajes que no fue necesariamente que tiraron la toalla en el tiempo de espera de la promesa, pero son personajes que nosotros siempre lo vemos como que son como eso, como súper. Vamos a hablar de David. En el Salmo 42:5 dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador. En este tiempo en que David escribió esto, él estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. Qué difícil, ¿verdad? Perseguido por su hijo que había tomado el trono. Pero se desanimó David. No es malo desanimarse a veces. Otro que se desanimó fue Elías, cuando huía de Jezabel. Él acababa de hacer un mega milagro, hermanos. Y cuando esta mujer dice que lo va a matar, él se desanima y se esconde. Y miren lo que pasa. Vamos a ver en Primera de Reyes 19, del 13 al 14. Dice, cuando Elías lo oyó, o sea, escuchó la voz, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto conmigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Elías decayó. En un momento en que las cosas no están saliendo como nosotros esperamos, podemos desanimarnos, podemos decaer, pero no es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios quiere que nos mantengamos firmes, esperando el cumplimiento de la promesa. Marcos 6:50 dice, todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús le habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Dios está en medio del proceso, Dios está en medio de la situación, Dios como poderoso gigante está en medio de su pueblo, ayudando, levantando, dando fuerza, dando ánimo. Toma ánimo, iglesia, Dios está en medio del problema. No abandones, no tires la toalla. En su tiempo Dios hará cosa grande y maravillosa en nuestras vidas. Otra cosa que puede llegar a nuestras vidas es la desilusión. Cuando la promesa llega, pero no como yo me la imaginé en mi mente. Era un carro, por ejemplo, yo lo quería azul, pero llegó rojo vino. Era verde, pero llegó morado. Y entonces yo dije, wow, pero ¿y qué pasó? No fue así que yo lo pedí. Pero Dios nos da las cosas según lo que nos conviene. El Señor no nos da las cosas según nuestros deleites, según lo que nosotros pidamos para deleitarnos, sino según su voluntad. A veces olvidamos la diferencia entre mi mente y la mente de Dios. Recordemos que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. En muchas ocasiones nos sentimos así, que nos desanimamos y a veces ese desánimo viene como con un poquito de enojo. Un ejemplo que hay en la palabra, sí, porque de repente yo digo, eso no era lo que yo quería, no, ya yo no lo quiero. Pero eso fue lo que Dios te dio, porque eso es lo que te conviene. Uno que no fue para él, sino algo que él dijo, es Jonás. Vamos a ver Jonás 4, por favor. Lo voy a leer completo. Esto sucede, todos conocemos la historia de Jonás. El Señor le dijo a Jonás, mira, tú tienes que ir a Nínive y predicarle y decirle que si no cambian, parafraseando, si no cambian su forma, van a ser destruidos. Jonás hizo lo que Dios le dijo. Jonás fue, primero trató de evadir su responsabilidad y cuando decidió encarrilarse fue e hizo. Y dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto. Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar
y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo. Si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecía a la ciudad. O sea, Jonás estaba expectante. Déjame ver si después que yo le hago esta cosa, esta rabieta al Señor, Él decide hacer lo que dijo que iba a hacer. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí. Y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que estar así, que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte contra la planta? Porque la planta murió. Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Bendito Dios. Jonás se molestó. Y hay algo que yo decía, que Jonás ahí como que, yo lo incluí aquí pero realmente no fue una promesa que Dios le mandó a Nínive, fue una advertencia. Entonces, el amigo Jonás como que confundió, ¿verdad que sí?, el asunto, porque en vez de Dios decir, pacté que Nínive va a ser destruida como sucedió con Sodoma y Gomorra, que fue destruida completamente. Sin embargo, el Señor lo que estaba era advirtiéndole al pueblo de Nínive. Pero Jonás, ¿qué pasó con él? Se molestó tanto que yo me imagino a Jonás zapateando en ese desierto y con la brisa y el asunto, porque él quería que fuera como Dios le dijo que iba a ser. Pero Dios advirtió y este pueblo se arrepintió. Todos conocemos la historia, ellos hicieron ayuno y el Señor los perdonó. Porque, como les decía antes, por misericordia Dios los perdonó y al ver que lo prometido no llegó, Jonás se enojó. Esto, ¿verdad?, para que rimara un poco. Bien, ahora yo les voy a hablar de algo, del tema de que las promesas a veces no llegan como nosotros esperamos. Hace un año yo me sometí a una cirugía muy, muy, muy dolorosa. Un día de eso que uno se pone totalmente por el suelo, hermano. Señor, ¿y qué fue? Tú dijiste que esto iba a ser más fácil. Wow, de verdad que ese día me sentía horrible. Llegan el hermano Guillermo y su esposa Briseida a mi casa. Salgo a recibirlos. De verdad me sentía, no física, sino me sentía algo deprimida, es la palabra, por la molestia, por la incomodidad, uno en su casa y no poder hacer lo que uno está acostumbrado a hacer. Y estos dos santos, porque Dios no deja su trono de gloria, Él utiliza a sus santos, llevaron la palabra precisa que yo necesitaba para recobrar ánimo. Porque Dios no me dijo a mí que no me iba a doler. Dios lo que dijo era que iba a estar conmigo. Y fue tan claro que Dios estuvo conmigo, que en el momento en que yo estaba como por el suelo, Él mandó 2 personas para que me dieran el aliento que yo necesitaba. Entonces, hermanos, la idea esta noche no es quedarnos con el tema de desesperado, de desánimo, de desaliento, ni de furia. Decía al principio que nosotros lo que tenemos es que prepararnos
y estar listo, estar en la obra porque hay recompensa. Pero yo quiero leer una serie de versículos porque de verdad siento que necesitamos ánimo. Vamos a ver Salmo 71:5. Dice, oh Señor, solo tú eres mi esperanza. En ti he confiado, oh Señor, desde mi niñez. Isaías 40:31 dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lamentaciones 3:21 dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Salmos 27, 13 y 14 dice, sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Salmos 40, del 1 al 3 dice, Salmos 40, del 1 al 3, dice, toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis ruegos. Mi vida corría peligro y Él me libró de la muerte. Me puso sobre una roca, me puso en lugar seguro. Me enseñó un nuevo himno para cantarle alabanzas. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y confiaron en mi Dios. Dios no se ha olvidado de lo que prometió. Esperemos pacientes, tranquilos, gozosos, que a su tiempo Él hará. El Señor les bendiga.